Eh, mis hermanos, mis hermanos, eh, una vez más sean todos bienvenidos. La semana anterior, o la última vez que lo leímos, nos quedamos en la página 164. No lo tengo para compartirles en pantalla, pero creo que todos tenemos la dicha de tener el libro en nuestras manos, así que de esa manera podamos juntos seguir avanzando en la lectura. Nos hemos quedado en la página 164 y estamos en lo que es en el título de los oficiales de la iglesia, y hemos estado viendo en la importancia de cómo la historia lo ve, la importancia una vez más de los oficiales o de los ancianos y la membresía de la iglesia. Así que nos hemos quedado en la página 164, en la última parte que está como estas iglesias reflejan las preocupaciones de Owen y de Goulding. De ahí vamos a partir, mis hermanos. Estamos todos juntos ahí, ¿verdad? Listo, mis hermanos. Estamos juntos ahí. Entonces voy a dar lectura y vamos a tratar de ir avanzando. Ciertas cosas que por lo podamos ver muy relevantes, aunque todo lo es, vamos a dar cualquier comentario. Si no, la idea es poder seguir avanzando y poder irnos a lo que es enriqueciendo con la historia de la iglesia, mis hermanos. Vamos a leer. Dice, estas iglesias reflejan las preocupaciones de Owen y de Goulding. El oficio pastoral está circunscrito por la membresía en una iglesia local específica, aunque en casos inusuales los ancianos pueden ayudar a otras asambleas. Los teólogos independientes no fueron los únicos que trataron el asunto de veras. Los bautistas también lo hicieron así. Ellos reflejan las mismas preocupaciones y convicciones que se encuentran en Owen y Goulding. El marco teórico erigido por los teólogos independientes proveyó la estructura necesaria para las prácticas bautistas. Estamos en la página 165 al comienzo, mis hermanos, por si acaso. Dice, en la década de 1640 y especialmente en la década de 1650, varias asociaciones formales de iglesias brotaron en Londres y en los condados. En la reunión de la Asociación de Bautistas Particulares de las regiones centrales, hay un pie a la página, hay un pie a la página, el número 25, dice nota de los traductores, el nombre original es Miglad Asociación, me imagino. Sigue diciendo, del 4 al 6 de junio de 1656 se hizo y se contestó la siguiente pregunta. En aquella asociación se hizo, que haya reunido a muchas iglesias que no tienen a otro administrador de las ordenanzas, puede ser escogido para el oficio por alguna de las iglesias mencionadas sin el consentimiento pleno de las otras. La respuesta está, tal ministro del Evangelio no puede ser ordenadamente un miembro de la misma. Y los textos que basan es en Hechos 6:3, capítulo 14, 20 14, versículo 23. Y tal iglesia de la cual él es un miembro debe hacer, hemos entendido, mis hermanos, sino que los pastores son llamados de la misma iglesia, de la misma membresía. Por eso es que cada iglesia son independientes, son autónomas. Repito una vez más, un pastor puede en este caso tal vez aconsejar otras iglesias, guiar a otra iglesia, pero no tiene autoridad sobre otra. De una iglesia, es una iglesia local llamado de sí mismo, dentro de la membresía mismo, y no como una imposición de parte de un pastor sobre otra iglesia. Sigamos la lectura, mis hermanos. En una iglesia local era un prerequisito para el servicio ministerial en esa iglesia. Si alguien anhelaba, comentaron mis hermanos, si alguien anhelaba, por decir, el oficio pastoral como prerequisito importante, ¿qué era lo primero? Tenía que ser
tenía que ser miembro. Los bautistas consideraban que la membresía de la iglesia tenía prioridad sobre el oficio y no podían imaginar a un oficial teniendo relaciones formales con más de una iglesia porque él no podría tener una membresía ordenada en más de una iglesia al mismo tiempo, mis hermanos. Insisto una vez más, la importancia de la membresía de la iglesia, mis hermanos. Si alguien anhela el oficio pastoral, el diaconado, hermanos, vemos en este caso el oficio pastoral la importancia de primero ser un miembro. La importancia. Si no es miembro y desea, ya estamos en desorden, según lo que estamos leyendo. Página 166. 26 años más tarde, dice, Hércules Collins escribió una obra titulada, traducción no oficial, Algunas razones a favor de la separación de la comunión de la Iglesia de Inglaterra. Este tratado es una especie de diálogo imaginario entre un miembro de la Iglesia de Inglaterra, conformista, y un bautista no conformista. En un momento del debate, el bautista le pregunta al conformista, y cito, a modo de pregunta dice, si las escrituras autorizan a algún ministro, pastor, anciano o obispo a asumir el cuidado y la carga de más de una iglesia o congregación al mismo tiempo, y si cada una de las 7 iglesias en Asia no tenía un ángel y pastor local, y si no leemos en Hechos 20 que había ancianos en la iglesia de Éfeso, así también en Santiago 5 llame a los ancianos de la iglesia, y si estos cánones de las escrituras no están en contra de tu canon 41 que sí permite más de un lugar, iglesia local para un ministro, con tal que él sea un predicador público y suficiente y tenga el título de máster en letras, te ruego que veas la breve instrucción del doctor Owen acerca de la adoración a Dios. Dice la, el pie a página dice Collins Sonrexon for Separation from the Communion of the Church on the Inglaterra, página 14. Cierro la cita y dice, sigue diciendo el texto. Es evidente que Collins estaba escribiendo en contra del pluralismo como era practicado en la Iglesia de Inglaterra, pero sus palabras son de peso para este tema. Su apoyo en John Owen es de especial importancia en este momento. Él quería remitir en su amigo conformista a los escritos del gran teólogo independiente a fin de demostrar la validez de la postura que él mismo sostenía. En este caso, al menos, puede aseverarse, perdón, con justicia que los puntos de vista de Owen reflejaban las convicciones de este pastor bautista de Londres. Otro líder de la causa bautista particular en Londres, Benjamin Keach, que ya hemos leído un libro de él, trató el asunto en su obra de 1697, Tratado no oficial, La gloria de una iglesia verdadera y su disciplina exhibida. Dice, este libro es esencialmente un manual de la iglesia, escrito para proveer a los miembros de su asamblea y a los de las demás iglesias de bautizados de un entendimiento sumario de la forma de gobierno que debía caracterizar a una iglesia bien ordenada, mis hermanos. En la página 16, Kitch hizo esta pregunta y también la respondió. Vamos a ver, mis hermanos, un material que en aquel entonces y para hoy en la actualidad es muy importante para el orden de la iglesia de Cristo. Dice, pregunta, ¿puede un anciano de una iglesia administrar justificadamente todas las ordenanzas de otra si es llamado? Respuesta, de seguro que no. Pues no encontramos ninguna justificación para cualquier práctica de estas, siendo él ordenado pastor o anciano solamente de esa iglesia local que lo escogió, etc. Y no tiene derecho de autoridad alguno para ministrar como anciano en ninguna otra donde él ni siquiera es un miembro. Mis hermanos, nosotros creemos y defendemos en el hecho de que el pastor ordenado oficialmente por la iglesia local tiene autoridad únicamente en su iglesia local. Ahora, creemos en este caso si una iglesia hermana, una iglesia conocida, nos
piden, en este caso, digamos que a nosotros como iglesia nos pidan de favor que le ayudemos, nosotros defendemos y creemos que nuestro pastor ahorita les puede ayudar, les puede guiar, les puede conducir, pero no puede tener en este caso como un pastor ordenado de esa iglesia, tener autoridad, dirigir todos los medios. Creemos que él solamente puede ser una guía y nosotros defendemos estas verdades, mis hermanos, porque las escrituras nos enseñan en este caso como iglesias independientes, como iglesias en este caso particulares que constan con sus respectivos pastores, mis hermanos. Y cuánto más, como dice Benjamin Kitch, cuánto más si este hombre que está siendo llamado a dirigir o guiar, si no es miembro de esa iglesia y quiere infundir autoridad, cuánto más es conocido como un desorden, mis hermanos. Sigamos la lectura. La preocupación de Kitch es muy similar tanto a la de Owen como a la de Gooding. Es necesario notar sus palabras cuidadosamente, dice. A primera vista, podría parecer ser una prohibición absoluta de cualquier tipo de actividad ministerial fuera de la propia iglesia del anciano, pero es probable que eso no sea el caso. La pregunta está enmarcada en términos de ministrar todas las ordenanzas de otra iglesia. Esto presumiblemente debería entenderse como oficiar en todas las funciones formales de la iglesia, como si él fuera anciano de esa iglesia. No se le prohíbe a un pastor, tal vez, como dijimos hace un momento, ayudar en otra iglesia, tal vez predicar, tal vez hacer la lectura, orar. No se le prohíbe, mis hermanos. Pero lo que sí no estamos de acuerdo, como dice el libro, es que en su totalidad tome las ordenanzas como que fuera el pastor de esa iglesia cuando no ha sido llamado por esa iglesia, mis hermanos, oficialmente ordenado como un pastor. Sigue diciendo, en la Asamblea General de 1689, reunión en la cual Kitch estuvo presente y de la cual él era parte integral, se aprobó la siguiente resolución. Pregunta, si un anciano de una iglesia puede, dice, perdón, si un anciano de la iglesia puede administrar la orden a otras iglesias de la misma fe, respuesta, un anciano de una iglesia puede administrar la ordenanza de la cena del Señor en otra de la misma fe, siendo llamado a hacerlo por la mencionada iglesia, aunque no como pastor, sino como ministro, considerando solamente la necesidad en este caso. Sigamos la lectura, mis hermanos. Aunque esta pregunta parece ser muy similar a la de Kitch, es probable que deban ser vistas como preguntas que tratan asuntos diferentes. La Asamblea General resolvió acerca de un tema específico de la administración de la Cena del Señor en caso de necesidad y decidió a favor de la participación de un anciano externo ejerciendo sus funciones no como anciano en la iglesia, sino como ministro. Esto es similar a la postura de Googling. Oh, mis amados hermanos, qué distinción que hacen, que hicieron estos hermanos en 1689 en esas reuniones, cuando se le puede llamar a un pastor en este caso para que ayude a una iglesia en cualquier ordenanza del servicio de adoración, pero esta diferencia que creo que cuando el pastor Robertito nos podrá más dar claridad, ¿no? Pero esa distinción en considerarlo no como el pastor de la iglesia, sino como un ministro del Señor, como un ministro del Señor. Porque el pastor de una iglesia es aquel que tiene autoridad sobre esa iglesia local porque ha sido ordenado oficialmente por esa iglesia. Pero si está otro pastor que la iglesia mismo también lo ha llamado para que lo ayuden en estas ordenanzas, se lo conoce como ministro, mis hermanos. El pastor Robertito creo que nos dará un poquito más claridad de esto, mis hermanos. Sigamos la lectura. Kitch trató un conjunto, estamos en la página 168, mis hermanos. Kitch trató un conjunto de temas mucho más amplio, ya que usó el término ordenanzas en plural y lo modificó con la palabra todas. Puede que hubiera estado respondiendo a la idea de que los ancianos de una iglesia podían ejercer sus funciones como ancianos en otra iglesia, cumpliendo en dos lugares todas las funciones necesarias del ministerio. Kitch se ahuyentó ante esta perspectiva. Probablemente esta también hubiera sido la reacción de Goodwin, aunque la asamblea
resolvió que en un caso específico de necesidad en la cena del Señor, un anciano podía ministrar, aunque no como anciano, no fueron más allá. Puede que Kitch hubiera estado tratando el asunto más amplio de ancianos, asumiendo roles ministeriales formales en otras iglesias, además de las suyas propias. Dos ejemplos más pueden ayudar a remarcar el punto. Ambos involucran a Kitch. El informe narrativo de la Iglesia General de 1690 registra las siguientes resoluciones. Cito, mis hermanos, que esta asamblea desea que los ancianos y hermanos en Londres envíen a un anciano o dos para asistir a nuestro hermano Henry Austin en la ordenación del hermano Henry Blake de Pulham, que deseamos que nuestro hermano Benjamin Kitch y otro hermano más visiten a nuestros amigos en Colchester, Suffolk y Norfolk, etcétera, para predicar el Evangelio y para asistirles en todas aquellas cosas que ellos necesitan, para el establecimiento en la fe y el orden del Evangelio, según el Señor abra una puerta de oportunidad para ellos. Esto me recuerda, mis hermanos, bueno, creo que los que estamos aquí en su mayoría hemos sido testigos de que en ocasiones nuestro pastor Robertito ha tenido que viajar a cualquier invitación que lo han hecho y han venido otros pastores de la asociación y nosotros hemos sido testigos, ¿no? De cómo ellos han venido, no como esa autoridad a imponer o no, ellos han venido para lo que el pastor Robertito les ha pedido de favor, ellos han venido a predicar, tal vez ellos tal vez han llevado lo que es la oración, la invocación de la oración inicial y todo lo demás, pero lo hacen de manera tan ordenada, mis hermanos, que vemos que no vienen como una imposición a nosotros, ¿no? Y nos vienen y nos ministran y nos ayudan, pero hasta ahí llegan porque realmente quien tiene la autoridad en la iglesia local nuestra es el pastor Robertito, que ha sido llamado directamente de la iglesia local. Entonces nosotros hemos sido, y esto es lo que cita en este caso Benjamin Kitch, en este caso, perdón, en este caso de la asamblea, a que pedían a que Benjamin Kitch asista a tal reunión, a tal ordenación de tal hermano, y que permitan que estos hermanos, que un pastor, perdón, de otra asociación, de la asociación, venga y asista a la iglesia de Benjamin Kitch, en este caso, que les ayude en la predicación y todo lo demás. Entonces vemos que lo que nosotros hacemos en la actualidad no es nuevo, no es algo nuevo, mis amados hermanos. Y esto es orden, mis hermanos. Sigamos la lectura. En 1692, la Asociación de Londres envió una carta a la Asociación de Southampton, firmada por Richard Adams, Benjamin Kitch y William Collins, en nombre y por orden de toda la Asamblea. Entre otras cosas, decía, hermanos, miremos esta carta, mis hermanos, enviada a la Asociación. Amados hermanos, hace ya algún tiempo desde que recibimos una carta de ustedes dando a entender la gran necesidad que tienen de que dos o más ancianos les sean enviados para ordenar ancianos entre ustedes y para poner en orden aquellas cosas que escasean. Ahora bien, estas líneas son para informarles que hemos tomado en consideración sus circunstancias y que estamos dispuestos a responder a su deseo, a saber, enviar a dos o tres de nuestros hermanos y que el costo de su viaje sea sufragado del fondo, siendo este, según concebimos, un caso extraordinario. No obstante, hemos pensado que es necesario darles a entender que deben buscar de entre ustedes a personas tales que a su juicio estén competentemente cualificados para el sagrado oficio y deben elegir a tales personas de una manera solemne en un día, en un día o días de oración y ayuno, para que así todas las cosas que son previas puedan ser hechas, a fin de que la gran labor que está delante de tales ancianos disminuya y así la labor pueda ser realizada más pronto cuando ellos vayan. Oh, mis amados hermanos, la verdad, leo esto y veo el orden de aquellas iglesias. Y ese es el orden que nosotros también como iglesia bautistas reformadas y según las escrituras, mis hermanos, nos esforzamos por seguir, nos esforzamos por seguirlas, mis hermanos. ¿Qué orden en esta carta, mis hermanos? ¿Qué orden y qué amor por la iglesia en estas líneas, mis hermanos? Sigamos leyendo. Tomando en cuenta el resto de la transcripción, es probable que Kitch mismo hubiera sido enviado a estas iglesias. En cada uno de estos casos, los ancianos de una iglesia fueron enviados
a otra para hacer precisamente el tipo de cosas que Google describió. Las palabras de Kitsch en traducción no oficial, la gloria de una iglesia verdadera, la que ya nos hemos leído, mis hermanos, y que tenemos, deberían leerse a la luz de estos tipos de prácticas. Por supuesto, puede ser que Kitsch hubiera cambiado de parecer entre 1692 y 1697, pero tal aseveración no es necesaria si se notan las diferencias en los términos. Las distinciones provistas por Gooding ayudan a llegar a una posible armonía entre estas declaraciones. Estamos en la página 170, mis hermanos. Sigue diciendo, cualquiera que haya sido el caso, ni Kitsch ni la Asamblea General podían aprobar el punto de vista de que los ancianos podían tener autoridad pastoral fuera de sus propias congregaciones. Una vez más, permítanme leer estas tres líneas. Cualquiera que haya sido el caso, ni Kitsch ni la Asamblea General podían aprobar que el punto de vista de que los ancianos podían tener autoridad pastoral fuera de sus propias congregaciones. La insistencia de Owen en la prioridad de la membresía y la distinción de Gowden entre los tipos de poder unidos al oficio sirven ambas para gobernar las perspectivas de los bautistas particulares. Los ancianos actuaban primariamente dentro de sus propias iglesias, aunque había ocasiones especiales en las que su ayuda podía darse a otras. En cada caso, la prioridad de la iglesia específica era primordial. Los ancianos contribuían a la finalización de la obra de cada asamblea. Sin ellos se presentaba una serie de deficiencias, perdón. Su sede regular se encontraba en la congregación de la que ellos eran miembros. Perdón, mis hermanos. Entonces, hasta aquí, mis hermanos, concluimos en este caso en el hecho de que creemos que, una vez más, los ancianos o pastores llamados y ordenados oficialmente tienen autoridad en su propia iglesia local. Tienen autoridad en su propia iglesia local. Ahora, si son llamados y si son invitados a otras iglesias, su función ahí es de acuerdo al orden que el pastor de aquella iglesia le haya asignado. Y va como esa ayuda, va como un invitado. Y hay una palabra clave y una distinción que me encantó aquí, que no va como un pastor de esa iglesia, sino que va enviado como un ministro de una iglesia. Y eso es importantísimo, mis hermanos. Y sobre todo, como leíamos en la página 164 y 65, ¿no? Ver que el pastor surge de la membresía misma. Por eso tiene autoridad sobre la membresía misma y no sobre otra membresía en la cual aquel pastor ni siquiera es miembro. Así que mis hermanos, vamos a avanzar un poco más y vamos a leer el título que es acá, el subtítulo, perdón, ancianos docentes y ancianos gobernantes. Y con esto vamos a terminar, mis hermanos, leyendo esas páginas acá. Sigue diciendo, estamos en la página 170. La declaración confesional indica que hay dos oficios en la iglesia, los obispos ancianos y los diáconos. No trata con posibles distinciones dentro del oficio de obispo o anciano mismo. Samuel Waldron, basado en su interpretación de la confesión, argumenta que no puede trazarse distinción alguna entre pastor y anciano. Todos son iguales en una relación de paridad dentro del ancianato. Paul Bond, sin está en desacuerdo con Waldron, al argumentar que hay distinciones que notar entre los ancianos gobernantes y los docentes. Hay unas citas, está el número 33 y 34, pero dice Paul a modo de pregunta, dice, ¿cómo practicaron los bautistas particulares este aspecto de su eclesiología? Sigue diciendo, la mayoría de los escritores e iglesias no reconocían un oficio distinto de anciano gobernante. En 1656, los mensajeros de la Asociación de Abingdon determinaron que el oficio de pastores, ancianos y supervisores u obispos es solo uno y el mismo
y que es el deber de cada anciano tanto enseñar como gobernar en la iglesia donde él es anciano. De manera similar, Nehemías Cox declaró con respecto a los ancianos, los obispos o supervisores, los pastores y maestros, que es evidente que el Espíritu Santo no se propone con ninguno de estos términos diferentes hacer distinción alguna o preeminencia de oficio entre aquellos que portan estos caracteres. Sigue diciendo, los registros de su asamblea en Londres, la iglesia de Petty France, escritos tal vez por su propia mano, declaran que en el 21 del séptimo mes, el hermano Collins y el hermano Cox fueron solemnemente ordenados como pastores o ancianos en esta iglesia. Tenemos, tenemos citas a pie de página, mis hermanos, 35, 36 y 37. Sigamos la lectura. En todo el libro hasta la muerte de Cox, desempeñaron sus funciones como iguales en la iglesia. No hay indicio alguno de que ellos reconocieron ancianos gobernantes de su congregación. En 1690, cuando Richard Adams fue reclutado al ancianato de la iglesia de Devory Square en Londres, a la par de William Skiffing, las actas declaran sencillamente que él fue ordenado a dicha labor y oficio de anciano entre ellos, juntos con el hermano Kiffin. No se hace distinción alguna entre Adams y Kiffin. Asimismo, en 1706, cuando Mark Case fue ordenado al oficio con él, Adams recibió la instrucción de decir, mi hermano Mark Case es, por esta iglesia, designado u ordenado coanciano pastor o supervisor conmigo sobre ella. En Devonshire Square había paridad dentro del ancianato. Oh, mis hermanos, esto es, qué importante es poder entender que eh, las escrituras y estos hermanos en la historia interpretaron que la palabra anciano, pastor u obispo, estos tres sinónimos, no tienen distinción en orden. No es que el obispo sea mayor que el anciano o viceversa, no. Son son palabras iguales, son palabras simultáneas que cumplen la misma función y vemos cómo aquí son citados varios testimonios de aquellos hermanos que que fueron ordenados eh, al pastorado y en este caso tenían la misma autoridad, tenían el mismo orden. Por eso nosotros creemos, como aquí te lo está citando, la paridad entre pastores. No es que el pastor que ya tiene 10 años en el oficio y recién a un hermano se le ordenó como pastor, no es que el de 10 años tenga mayor autoridad. No, hay una paridad, mis hermanos. Tienen el mismo rango de autoridad los dos. Y esto es lo que estos hermanos, esto es lo que, perdón, lo que San Renihan ha citado varios testimonios en la historia. Sigamos la lectura, mis hermanos. Dice, en Caseward, en Beaufortshire, en 1688, tres hombres fueron escogidos conjunto e igualmente para oficiar en lugar del fallecido pastor Herman Hayward en el partimiento del pan y demás administración de las ordenanzas, y la iglesia acordó al mismo tiempo proveer y mantener a todos en ese único cargo. Página 170, estamos en la página 172, mis hermanos, ya vamos terminando. Benjamin Keach trató este tema mediante una pregunta y respuesta en su tratado no oficial, La gloria de una iglesia verdadera y su disciplina exhibida. Pregunta, ¿no hay anciano gobernante alguno además de pastor? Respuesta. Podría haberlos habido en la iglesia apostólica primitiva, pero no vemos base alguna para creer que es un oficio permanente que continúa en la iglesia, sino que fue solo temporal. Número uno, porque no tenemos a ninguno con las cualificaciones de tales ancianos mencionados
o cómo han de escogerse. Número dos, porque no leemos particularmente cuál es su labor y ocupación o cuán distintos son de los ancianos docentes, aunque no lo vemos, pero la iglesia puede, si a ella le parece apropiado, escoger algunos hermanos capaces y discretos para que sean ayudas en el gobierno. Tenemos las cualificaciones de los obispos y diáconos directamente establecidas y, y cómo han de escogerse y su labor declarada, pero de ningún otro oficio u oficiales, sino solo estos. Amados hermanos, esta pregunta es, qué enriquecedora esta pregunta. Dice, ¿no hay anciano gobernante alguno además del pastor? Y la respuesta es sorprendente, ¿no? Dice, no, podría haberlo, pero ¿cuándo? En la época de los apóstoles. Pero de ahí para acá no vemos cualificaciones ni en Primera Timoteo ni en Tito, aparte del pastor o obispo o anciano, no hay unas cualificaciones, requisitos para alguien que tenga autoridad por encima de los pastores, no hay. Solamente hay requisitos para pastores, solo para el pastor, solo, o para el anciano o obispo, no hay, y para diáconos, pero no hay para alguien para un pastor gobernante, llamémoslo así, para, alguien, para el pastor de pastores, llamémoslo así, no hay, mis hermanos, no hay. Cage responde, no, tal vez, dice, podría haberlo habido, pero en la época de en la época de los apóstoles. Pero de ahí para acá no hay, mis hermanos. No hay, las escrituras no hablan de esas cualificaciones para esos pastores gobernantes que tengan autoridad sobre encima de pastores. Sigamos la lectura. Hasta donde Cage podía decir, las escrituras no proveían, hermanos, una vez más, permítanme leer esto. Hasta donde Cage podía decir, las escrituras no proveían una guía suficiente para apoyar la noción de que el oficio de anciano gobernante continuaba más allá de la era apostólica. Este anciano gobernante, mis hermanos, que posiblemente lo pudo haber en la época de los apóstoles, de ahí para acá no hay aprobación bíblica. No hay un sustento bíblico, mis hermanos. Esto es un rechazo, dice el libro, esto es un rechazo teórico contundente de la validez de la continuación de dicho oficio. Una anécdota interesante de la iglesia de Bampton, en Devon, sugiere la presencia de diferencias entre las iglesias bautistas particulares acerca de este asunto. Dice, en 1703, Jane Murch fue ordenado como pastor con la ayuda de dos hombres que habían participado en las asambleas generales de Londres, Andrew Gifford y Richard Sanson. Después del culto de instalación de Murch y dos diáconos, se anota que, estando presentes diferentes miembros de la vecina iglesia en la ordenación del hermano Froch, se propuso un anciano gobernante, pero tanto el hermano Gifford como Sanson rechazaron el hermano Gifford como Sanson rechazaron esto cortésmente, ya que no tenía satisfacción alguna en ello. Así que se concluyó dejarlo como estaba. Oh, mis hermanos, esto no fue algo, vemos este asunto también que pasó entre medio de estas iglesias, pero vieron hermanos también que rechazaron esto, que no estuvieron de acuerdo. Y creo que nosotros también estamos de acuerdo con estos hermanos, el hermano Kidford como el hermano Sanson, en rechazar esto de un pastor gobernante, de creer, como se dice en otras líneas, ¿no? Evangélicas, el pastor de pastores. Nosotros no creemos en pastor de pastores. Creemos solamente en el pastor como la autoridad sobre su iglesia local. Y no hay más requisitos para otros de autoridad, solamente para el pastor. Dice la lectura, aunque la iglesia anfitriona reconocía el oficio de anciano gobernante, ninguno de estos pastores participaría, puesto que no lo aceptaban como válido. Esto incidentemente, este incidente ciertamente demuestra que al menos un pequeño número de iglesias hacía una distinción entre los ancianos docentes y los gobernantes. La Asociación de Gales del Sur consideró que el oficio se mantenía en vigor en 1654 y la iglesia de Brownmet en Bristol también reconocía a los ancianos gobernantes. El pastor era el jefe de los ancianos de la iglesia, mientras que los ancianos
gobernantes compartían con él la supervisión de la misma. Las iglesias de Gales del Sur, Bacton y Bristol son inusuales por esta práctica. Uno se pregunta si la relativa proximidad geográfica sugiere que esta idea era más aceptada en el occidente que en el resto del país. Esta, esta forma de gobierno, mis hermanos, eh, fue también muy relevante en ciertas iglesias de aquel entonces, de aquella época, no muy lejana a la actualidad también de nosotros, no muy lejana, mis hermanos. Dice, Henry Snowlitz contribuyó a una perspectiva diferente cuando argumentó que los ancianos no eran todos de igual dignidad y autoridad. Él creía que, aún desde el comienzo del Evangelio, había una prioridad y preeminencia entre los ministros de Cristo. Había uno que era escogido de entre ellos y llamado obispo. Sin embargo, esta prioridad no se expresaba en el ancianato de una iglesia local. Basado en su punto de vista inusual de que toda la congregación en una misma ciudad debía ser considerada como parte de una sola iglesia en dicha ciudad, esta prioridad consistía en la elección de un anciano de entre las diferentes congregaciones para que tuviera prioridad en la única iglesia allí. Vamos a leer una cita, dice. Quiero decir y tengo en mente a cualquiera de los obispos, pastores, maestros, presbíteros o ancianos que son o serán designados, ordenados y puestos sobre ellos como obispos, principal o presbítero de la iglesia en cualquier ciudad y aldeas adyacentes por el consenso, aprobación y elección del resto, quien para bien del orden en el gobierno del Evangelio tiene prioridad, preeminencia y autoridad sobre el resto de los presbíteros u obispos de la misma iglesia. No solo, ni sin ellos, sino cuando esté reunido con ellos para actuar, regir, guiar, ordenar y gobernar con el consentimiento, sufragio y ayuda de ellos. Vamos terminando, mis hermanos. Esta postura es muy inusual para los bautistas y no puede encontrar evidencia alguna para demostrar que esto haya sido alguna vez puesto en práctica entre ellos. El punto de vista de Knowles se parece muchísimo más a la estructura episcopal de la Iglesia Nacional que a la independencia con la cual los bautistas particulares son comúnmente asociados. La mayoría de los bautistas particulares estaban comprometidos con la pluralidad y paridad de ancianos en sus iglesias. Eh, eh, Hermanos, una vez más, ver eh, esta manera de gobierno de aquellas iglesias de aquel entonces y los bautistas particulares de nosotros, de donde salió la confesión de fe, nuestra confesión de fe, y los bautistas particulares y nosotros creemos sobre la paridad de ancianos. Tienen la misma autoridad, tienen el mismo orden. Y creemos, como dice, y creemos también en la pluralidad de ancianos, en la pluralidad de pastores. Pero no creemos, como acabamos de leer, ¿no? Como aquellos hermanos de entre, por decir un ejemplo, de entre 7 iglesias que se puede ver una asociación, se puede levantar un pastor y ese pastor gobierna todas las 7 iglesias, o que vaya de iglesia en iglesia viendo cómo están caminando y les vaya diciendo hagan esto, hagan, no hagan esto, hagan lo otro y esto. En aquel entonces había, mis hermanos, y creo y creemos también que en la actualidad también hay eso, de este pastor gobernante, de este pastor que quiere tener autoridad por encima de otras iglesias. Pues nosotros creemos que cada iglesia es autónoma, es independiente, que cuenta con sus pastores y con sus diáconos. Y son ellos que independientemente con sus oficiales y con sus miembros son los que toman las decisiones para su iglesia local. Vamos a terminar, mis hermanos, con este último y dice, esto no significa que todas las iglesias tenían tal pluralidad. De hecho, muchas no la tenían. El informe narrativo de 1689 reprendió a las iglesias que no ordenaban pastores y diáconos y los llamó a reformarse. Pero la base teórica para esta exhortación descansaba en la convicción de que los ancianos son necesarios para que una iglesia esté completa.
Probablemente sea mejor concluir que la declaración confesional era considerada ambigua en este punto y no requería el apego a ninguna de estos órdenes de gobierno en específico. Esta ambigüedad permitía a las iglesias de prácticas diferentes mantener comunión entre sí. Mis hermanos, hasta aquí vamos a leer y Dios permita la próxima semana, si Dios da salud y vida y no viene el Señor, poder seguir la lectura y con nuestro pastor Robertito. Pero a, la- a lo que hemos leído, mis hermanos, qué importante es seguir meditando en estas cosas, mis hermanos. Qué, qué, qué glorioso es tener este libro a nuestro alcance, poder leerlo, poder escudriñarlo y poder interpretar, como dice el título del libro, ¿no? Edificación y belleza. Mis hermanos, una iglesia bien ordenada, una iglesia, mis hermanos, bien establecida, es hermosa, es bella. La belleza de Cristo resplandece en ese orden de una iglesia cuando están bien ordenados tanto sus miembros como sus oficiales. Y cuando entendemos cuáles son los límites de los pastores como de los miembros, cuáles son la función de los pastores y cómo son llamados los pastores. Hermanos, esto en verdad enriquece, enriquece, mis hermanos, a, a la iglesia de Cristo. Mis hermanos, oremos para terminar esta lectura más. Señor, gracias por ese tiempo de lectura que hemos podido tener. Pedimos, Señor, tu, tu bendición. Pedimos, Señor, que estas cosas puedan permear en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ayúdanos a enriquecernos cada día más con estas verdades, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, cuál es el orden, cuál es la manera correcta de caminar como una iglesia, Señor, de Cristo. Y de esa manera dar belleza, dar excelencia a tu nombre, Padre. A ti sea la gloria de Dios y en Cristo Jesús, Padre. Amén. Mis hermanos, vamos a